Un saludo nuevamente y nos vemos en un nuevo espacio de charla, de conversatorio. Esta vez tratando de intercambiar con todos ustedes con respecto al tema que se dedica a la planificación del entrenamiento deportivo, pero básicamente hablando de los sistemas de planificación o modelos de planificación, como nos los podemos encontrar en diversas bibliografías especializadas. El objetivo que pretendemos esta vez es poder reflexionar sobre la evolución y desarrollo de algunos de estos sistemas, no todos, por supuesto, porque vamos a hablar de los más representativos, los que más se han dado a conocer en la bibliografía que sobre este particular ha salido a la luz pública. Se puede de alguna manera englobar la planificación del entrenamiento deportivo en estos momentos históricos. Así lo definió Matveev en 1987, quien encuentra que existen los precursores, los modelos que son de alguna forma los tradicionales, y ya esto lo hace en el 1996 García Manso y colaboradores, y hasta los días de hoy aparecen entonces los grupos de sistemas o modelos que son entendidos como la planificación contemporánea. Vamos en el día de hoy específicamente a hablar sobre los precursores y los momentos que tienen que ver con la racionalización del entrenamiento deportivo. Hablando de cuáles son estos orígenes, cuáles son los precursores, hasta dónde llegamos de alguna manera a crear los sistemas lógicos de entrenamiento, hay que obligatoriamente pasar por estos tres hitos vamos a decir, de la antigüedad de los sistemas de planificación. Dice antigüedad y vamos a ver que no estamos hablando de la era antigua, sino simplemente de qué dio pie a originar a los sistemas lógicos de planificación. Bueno, de los griegos, con las llamadas tetras, en la preparación que se ejecutaban para los Juegos Olímpicos, crearon ya un sistema que estaba basado en, como su nombre lo dice, en 4 días, y de ahí su nombre tetras, y que tenían una determinada dinámica en esta planificación del entrenamiento, que era prácticamente invariable, una dinámica que estaba dada en una ondulación de los trabajos que se ejecutaban para cada una de las actividades, donde el volumen y la intensidad estaba correctamente establecido, y como les comentaba, era un sistema rígido de planificación. Y eso prácticamente no tuvo ningún tipo de modificación, o al menos que se tenga conocimiento de ello, hasta el siglo XV, el siglo XIV aproximadamente, con el renacimiento de la actividad física, y específicamente en Italia, donde se renacen a partir de todo ese, vamos a decir, auge de el amor por la actividad física, el amor por el desarrollo corporal, los movimientos, donde con grandes pedagogos que existieron en ese momento, aparecen nuevamente acciones que tienen que ver con el pensar de cómo llegar a un determinado performance o un determinado nivel de desarrollo físico. Pero no es hasta el siglo XVIII, específicamente con la aparición de los corredores profesionales en Inglaterra, donde de alguna manera se comienza a gestar un movimiento que tiene que ver con el desarrollo de estos atletas para poder rendir de alguna manera suficiente en cada uno de los planteamientos o las competiciones donde ya tenían algún tipo de remuneración. Y a partir de ese momento entonces se generan estatutos o guías que iban a empezar a organizar este desarrollo físico con el fin de ser competitivo, prácticamente eso, ser competitivo no más. Ahora, con el surgimiento del siglo XX, aunque en los principios del siglo XX, ya en la primera década del siglo XX, ya existían algunos elementos que pueden ser considerados
ya de referencia, pero los principales surgen con Cotos en 1916, que plantea que estos estatutos que están aquí, el origen de la concesión del entrenamiento de manera ininterrumpida. ¿Por qué? Porque aun cuando nos encontramos en pleno siglo XX, ya muy adelantado en el siglo XX, que existía la concepción del deporte amateur, pero Kotov entiende que debería ser la planificación del entrenamiento o los sistemas de planificación deberían ser trabajados de manera ininterrumpida, que únicamente así se podrían alcanzar desarrollos significativos en la adaptación atlética. Este mismo autor divide en 3 etapas su sistema o su modelo, entendiendo que existe una fase general, una preparatoria y una fase especial con 2 momentos esenciales en esta fase especial, el introductorio y el principal. Básicamente estas etapas tenían una determinada rigidez y no estaba dado para un grupo deportivo, sino que era multifuncional, de alguna manera básico para cualquier actividad deportiva. Y defiende de manera muy perpendicular la funcionabilidad multideportiva dentro de la gestión del atleta en ese momento. Es decir, que los atletas participaran en varios eventos competitivos de diferentes modalidades, diferentes especialidades, e incluso, por supuesto, de diferentes deportes, y ello, aun cuando tiene un desarrollo en otros momentos, es decir, en la división de las etapas y demás, pues se puede entender que esto, aunque funcionaba en ese entonces, es algo que cuando se adelanta un poco más en el tiempo va a ser un lastre, una contraproducente para el desarrollo exactamente de adaptaciones específicas al entrenamiento deportivo. Pero en ese momento era entendido que era necesario. En el 1922, Gorinevsky entiende, vamos, alusión a todos esos elementos, también divide por etapas la planificación, pero su postulado principal es que se opone completamente al universalismo deportivo, es decir, entiende que solamente con estímulos específicos se pueden alcanzar adaptaciones especiales y por ende establece que no es necesario trabajar en varios deportes o la práctica de varios deportes para llegar a ser un atleta de niveles importantes. Además, esto establece la relación entre la formación general y la especial. Se crea un vínculo entre la necesidad de crear una base de carácter general para poder después o posteriormente llegar a adaptaciones específicas. Y ahí entonces que se entiende que Gorinevsky hace estos 2 aportes como los más esenciales en este momento. Estamos hablando prácticamente en los primeros años del siglo XX. Pincala, en 1930, un autor finés, hace estos 3 grandes aportes al entrenamiento deportivo, la teoría del entrenamiento deportivo. No son los únicos, repito, no son los únicos en ninguno de los autores. Estamos hablando de los más representativos de los aportes de cada uno de estos autores. Entiende que existe un ritmo ondulante entre lo que es la carga de entrenamiento, entre la carga de entrenamiento y la recuperación. Debe haber una ondulación para poder provocar procesos adaptativos y además de esto, que la carga debe disminuir a medida que aumenta la intensidad. Principios que hoy lo vamos a comprender de manera muy natural, pero en esos momentos no era el pensamiento que ocurría o que estaba imperante en la época. Además de esto, entiende que el entrenamiento específico se debe edificar sobre una condición amplia de carácter general, y eso lo toma, por supuesto, de los antecedentes de él, y veíamos cómo Gorinevsky hablaba también de este elemento, pero lo defiende igualmente. En el 1939, Granting entonces entiende también que los contenidos y principios generales de entrenamiento deportivo es el libro que escribe, es el título del libro que menciona y trabaja sobre todavía una formación polideportiva.
fíjense como de alguna manera hay vaivenes en los pensadores, los teóricos del entrenamiento deportivo, y estamos hablando ya prácticamente a mediados de siglo. Todavía se defendía la funcionabilidad polideportiva. Y eso va a transcurrir un tanto más en el tiempo. Nos encontramos atletas que hasta allá bien entrada la primera mitad del siglo XX participaban exitosamente en varias modalidades deportivas. Además, esto divide la temporada en ciclos, ya no es nada nuevo, pero aparece una nueva fase, la fase de transición, fase que de alguna manera va a darle la posibilidad de recuperación al atleta luego de un periodo preparatorio. Que si bien se habla de una especie de descanso, entiende que ese descanso es de alguna manera una condición que va a dar pie a un mejor momento a posteriori. Y además de eso, plantea que la duración de estos ciclos depende del deporte. Ya no es, como veíamos anteriormente, ciclos totalmente rígidos, sino que la flexibilidad ahora está dada en el tipo de deporte. Ahora, ya una vez que se establecían los ciclos del deporte, continúan siendo de alguna manera poco flexibles estos ciclos dentro de la funcionabilidad deportiva. Aparecen un autor que es ampliamente divulgado hasta los días de hoy, Osolin, alemán, en 1949, que plantea que la planificación de entrenamiento deportivo debe regirse durante varios años. Es decir, es una preparación más bien a largo plazo y que debe tener una continuidad en ese lapso de tiempo, en ese periodo. Además de esto, que lo ve como un factor pedagógico, es decir, que debe trabajar no solamente la condición física, sino que debe generarse a partir de un desarrollo armónico y multilateral, de manera tal que se cree un individuo superior. Esto lo vamos a ver acentuado un tanto más para adelante, pero se van a ver pasos aquí que son importantes desde el punto de vista pedagógico. Y afirma que solamente a través de los ejercicios especiales se provocarán modificaciones específicas. Es decir, aquí no solamente se ve la relación del trabajo entre las características del trabajo general y el especial, sino que le da una preponderancia, una significación a las actividades que son de carácter especial. Porque solamente sobre ellas se van a provocar adaptaciones que tienen que ver con la actividad física que se va a ejecutar. También entiende, aunque hay otros puntos, el otro apartado que es un aporte de Osolin, es que se opone rotundamente al periodo de tránsito. Y es un aporte, aun cuando en nuestros días entendemos que es necesario el periodo de tránsito. ¿Por qué? Porque en ese momento fue, vamos a decir, bastante aceptado. Osolin se oponía rotundamente a este periodo y entendía que solamente se iban a dar pequeños momentos dentro de la preparación de carácter profiláctico. En el caso de que un atleta tuviera visibles síntomas de cansancio, sobreentrenamiento o fatiga, aunque el concepto de sobreentrenamiento en ese momento todavía no estaba de alguna manera delimitado. Pero no entendía que existiera una interrupción prolongada de los momentos de la preparación. Entonces, eso generó de alguna manera, vamos a decir, polémica. Hasta nuestros días entendemos que ello no fue así, pero estamos hablando prácticamente ya de mitad del siglo XX. Aparece en el 1950 Ledunov en el texto de Amado sobre el sistema de planificación deportiva, donde incorpora los conocimientos que existían hasta ese momento sobre la adaptación biológica. Adaptación como concepto, como pensamiento, que hemos conversado ya sobre este tema y que tiene que ver con el nivel que tienen todos los seres vivos de poderse adaptar a determinados estímulos o requerimientos que le impone el medio. Además de eso,
incluye la individualización en estos procesos. Es necesario que cada uno de los momentos, de los estímulos, de las cargas, de los entrenamientos, tengan características individuales o al menos que sean particulares para cada uno de los sujetos. Igualmente divide la temporada en ciclo, entiende que debe ser general y específico, y el ciclo competitivo, como habíamos visto en los anteriores, no aparece el ciclo que tenga que ver directamente con la competencia, sino básicamente habíamos visto lo que tenía que ver con características especiales, pero no el competitivo. Y entiende también que debe haber en algún momento, por supuesto muy vinculado con el ciclo competitivo, una disminución del estado de entrenamiento para provocar mejoras en el rendimiento. Entonces, hasta ese momento, estas son las 4 tendencias fundamentales que existían en el carácter teórico del entrenamiento deportivo. Calendario de competiciones que iban a estar de alguna manera rigiendo todo el proceso. Las condiciones climáticas iban a determinar todos los modelos o sistemas de planificación. Es interesante aquí acotar que eran muy pocas las instalaciones techadas. De hecho, muchos de los deportes que hoy conocemos como deportes oficiales, los deportes olímpicos, surgen de la práctica del deporte dentro de instalaciones que hasta ese momento eran techadas porque no podían practicarse al aire libre. Las estructuras dígase de estructura o fases o etapas de la planificación, eran estructuras con poca flexibilidad, más bien estáticas, rígidas, y que además de eso, hasta ese entonces se conocían que las leyes biológicas rigen el proceso de entrenamiento deportivo. Aparece un nuevo momento y que son conocidos como los modelos tradicionales, momentos donde estos 3 grandes autores, Matveev, Beroviev y Tichen, con las cargas regulares o cargas diluidas, o la planificación tradicional, también se conoce como extrapola este nombre al modelo planteado por Matveev, además de los péndulos y las cargas intensivas que plantean estos 2 autores, Tichen y Beroviev. Vamos a ver cada uno de ellos y los aportes que han transitado en cada uno de esos momentos. Bueno, Matveev en 1950, exactamente en el año 1955, propone uno de los sistemas que a mi entender es más completo de todo lo que hasta el momento se han podido exponer. Y digo de lo más completo porque si bien aparecen muchísimas experiencias prácticas en todo lo que en el día de hoy se aplican y se desarrollan, es únicamente con los postulados de Matveev donde se hace una demostración tanto desde el punto de vista biológico como pedagógico de cuáles son los beneficios del sistema de cargas regulares o cargas diluidas, como también se le conoce, pero que además surge de una amplia investigación científica y que tiene que ver con la aplicación por mucho tiempo, prácticamente alrededor de unos 20 años, de actividades estimuladas hacia la concreción de aquellos aspectos que surgían luego de la aplicación de las cargas de entrenamiento. Pero en ese entonces, en 1955, este autor ampliamente divulgado en el mundo, creo que es uno de los más citados en la literatura internacional, entiende que hay postulados que no pueden ser olvidados y recoge toda la información que hacia ese entonces aparecía sobre la planificación del entrenamiento lógico y lo hace, vamos a decir, lo sustenta en teorías ya ampliamente ejecutadas o trabajadas en la práctica, las desarrolla y además de eso genera un nuevo concepto que hasta nuestros días perduran en el día de hoy. Y creo que uno de los elementos más representativos de los aportes de Matveev que los tenemos hoy como tácitos dentro del entrenamiento deportivo es el concepto de forma deportiva. Forma deportiva que, como él mismo explica, no tiene
es un estado óptimo en determinado momento del entrenamiento y que transita por estos tres momentos: desarrollo de la forma deportiva, conservación de ella y pérdida transitoria para un nuevo ciclo, disculpen. Y de ahí entonces genera todo su sistema, es decir, cada uno de estos tres momentos tienen que ver con la fase, las etapas de su planificación, es decir, la fase que tienen que ver con la adquisición de ella, básicamente el periodo preparatorio, donde se mantiene la fase, el periodo competitivo y donde se pierde temporalmente, que es el llamado periodo de tránsito. Cada uno de estos, por supuesto, con esos momentos que tienen que ver con las estructuras medianas y pequeñas que todos nosotros conocemos, que tienen que ver con los mesociclos, los microciclos, la unidad y la sesión de entrenamiento. Creo que el vínculo de Matveev con el deporte se va un tanto más allá de las características de tipo, vamos a decir, físico, de tipo exactamente biológico. Matveev es un pedagog en el amplio sentido de la palabra, y establece todo eso postulado que conocemos hoy como los niveles necesarios de la preparación deportiva. Dígase, los elementos que le dan cumplimiento a la preparación deportiva y que habíamos hablado en un momento anterior y que tienen que ver con la preparación técnica, la preparación teórica, la preparación psicológica, la preparación física y, por supuesto, de alguna manera cada una de ellas, aunque se dividen para su estudio, entrelazadas, generan un nivel de preparación del individuo desde el punto de vista integral y que generan un mejoramiento de ese ser humano. Si bien Matveev es aceptado en muchos deportes todavía en la actualidad y se entiende que su sistema o su modelo de planificación puede ser ejecutado a deportistas élite, en ese momento constituyó un paradigma de la planificación. Hoy no es tan así. Hoy se discute, es muy, de alguna manera, rebatido en algunos ciclos, pero en ese momento constituyó durante prácticamente los años 50, 60 y hasta buena parte de los años 70 un paradigma de la planificación. ¿Cuáles eran sus principales postulados? Lo vamos a ver aquí. La unidad entre la formación especial y general. Entendía que sin una formación general no podía alcanzarse un nivel óptimo de rendimiento. En ese momento se entendía que la planificación estaba dirigida hacia un momento durante un ciclo anual y que solamente se iba a poder alcanzar un estado óptimo máximo de rendimiento deportivo en un momento en el año, aunque posteriormente esto se modifica, que el carácter continuo del proceso de entrenamiento es necesario, imprescindible para que ocurra ese nivel óptimo de rendimiento deportivo, que los aumentos de los niveles de esfuerzo deben ser progresivos y que deben ser a llegar hasta niveles máximos para poder modificar los procesos adaptativos, que además de esto debe hacerse esas modificaciones progresivas en carácter ondulante y que es necesario, únicamente es necesario la diversificación del periodo de entrenamiento en ciclos que, como habíamos comentado anteriormente, tienen que ver ciclos grandes, las etapas, los periodos, los mesociclos, los microciclos, hasta llegar a las unidades y las sesiones de entrenamiento. En todas da una explicación de por qué, hace una caracterización de cada uno de estos y los momentos en cuales se deben ejecutar cada uno de ellos y cuáles serían las combinaciones más convenientes para cada uno de estos postulados. Ahora, eso no queda ahí. ¿Qué pasa? Que a partir de la década de 1970 hay nuevas condiciones en el ámbito internacional. Hasta ese momento, o antes de este momento, la cantidad de competiciones que aparecían en el año eran relativamente pocas, pero con los años 70 aparecen en varios deportes los mundiales, los campeonatos mundiales, y con ello la necesidad de prepararse de manera más sistemática durante periodos más cortos. Y entonces, Arosiev en 1976 crea específicamente para los deportes de combate un sistema de planificación que se ha dado a conocer como un sistema, vamos a decir, un tanto más intenso de entrenamiento, donde si bien se trabajaban cargas de carácter general, las cargas intensivas tenían un rol un tanto más preponderante. Y entonces entiende
que hay necesidad de resolver problemas que son específicos de la preparación técnico-táctica, que si bien los modelos anteriores estaban dados, no completaban, según su criterio, los niveles requeridos. Divide la temporada en ciclos independientes, específicamente ciclos que están predestinados entre 3 y 5 ciclos, y vamos a verlo después en el gráfico, cómo aparecen cada uno de ellos, donde se iban a alternar momentos de acumulación y realización. Eso tal vez nos suene bastante con modelos de planificación que aparecen en el día de hoy, además de un periodo transitorio. Esa alternancia iba entre estos mesociclos de acumulación y realización, iban a estar, de alguna manera, dados por mesociclos que eran principales y mesociclos que iban a ser regulatorios, y además de esto, iban a trabajarse en pares consecutivos. Pares consecutivos que iban a dar un gráfico bastante sugerente. Como ustedes ven aquí, los mesociclos básicos o los periodos básicos iban a estar constituidos por un par de un básico y un regulatorio. Y a medida que iban a disminuir los trabajos, los volúmenes en el mesociclo básico con el periodo básico, iban a hacerse o intensificarse los periodos realizatorios hasta llegar al momento competitivo. Esto nos va a dar, vamos a decir, una cascada de acontecimientos. Dígase, en esa sucesión de estos pares donde uno va aumentando y el otro va disminuyendo, ustedes van a ver que se cruzan en algún momento hasta llegar a un nivel de recuperación. Y en dependencia de los deportes que se estaban dando, que todos, para los cuales fueron creados los deportes de combate, pues entonces se generaban, como les decía hace un momento, entre 3 y 5 ciclos de cada uno de estos pares. En el 1978, Borovies plantea que deben hacerse algunos cambios, no solamente para los deportes de combate, sino para otros deportes que requerían intensidad y que ya no respondían los niveles adaptativos de atletas de alto nivel con los modelos tradicionales o de cargas regulares o diluidas. Y entonces, aun cuando plantea que todavía deben realizarse sobre los principios de la adaptación biológica, se aplican frecuentemente cargas que son relativamente intensas o muy intensas, para decirlo, vamos a decirlo con el nombre que lleva, muy intensas. Vamos a ver en el gráfico que plantea que estas cargas no deben ser inferiores muchas veces al 90% de las posibilidades de cada uno de estos sujetos. Hace uso prioritario fundamentalmente de las cargas específicas y aparecen muy pocos momentos de profilácticos para generar que no hayan modificaciones o cambios en el atleta desde el punto de vista negativo. Entonces, como ustedes están viendo aquí en el gráfico Borovies, nos encontramos cargas que están muy parejas en determinados momentos con lo que es volumen e intensidad y disminuyen únicamente para darle posibilidad al atleta a responder de manera adecuada en un momento competitivo. Ahora bien, no es el más intenso de los modelos que nos vamos a encontrar vamos a decir, al término del siglo XX. Tichén, finalmente, también a finales de los 70, establece un modelo donde hace uso prioritario de las cargas de carácter intenso y sobre trabajo básicamente específico. Por supuesto, él plantea que solamente se debe trabajar para atletas ya con una amplia base creada de desarrollo, una experiencia atlética importante, y que además debe estar controlado en un sistema controlado de competiciones que le den posibilidades a alcanzar en el momento justo el rendimiento deportivo. Introduce intervalos profilácticos dentro de la preparación, pero muy cortos, y que hay escasa diferencia entre el máximo nivel atlético de ese sujeto y las intensidades más bajas que nos vamos a poder encontrar durante todo el periodo preparatorio. Por supuesto, eso genera que debe haber un control riguroso sobre las capacidades funcionales. ¿Por qué? Porque se está trabajando prácticamente al límite del atleta. En este gráfico nos vamos a poder de alguna manera ilustrar cómo se desarrolla este sistema donde de máximo atlético a la mínima del trabajo que se establece es prácticamente, como les había comentado, como él plantea, el 20%. Por supuesto, al principio tiene un desarrollo del sistema sobre el volumen,
y después le da una disminución al volumen para darle paso a una intensificación de la carga de entrenamiento. Y solamente aparecen algunos momentos, espacios profilácticos, como él le llama, para que haya una recuperación del sistema, dígase el sistema funcional en cada uno de los atletas. Ese periodo o pequeño momento, no se le puede incluso llamar demasiado periodo, ¿no? Sino ese momento profiláctico, ese momento recuperatorio básicamente está dado en algunos días, escasos días. Se dice que aproximadamente unos 2 o 3 días para que el organismo dé pie o tenga continuidad para el trabajo. Y solamente cuando aparezcan determinados rasgos de fatiga o cansancio. Hasta aquí entonces los modelos desde el punto de vista tradicionales, y no nos da tiempo para más. Sería en el próximo espacio donde hablaremos de los momentos, es decir, de los modelos contemporáneos, donde será tal vez más del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.